turrón y mazapán son dos productos elaborados a base de almendras y azúcares, cuyo origen se remonta a siglos y siglos atrás. Se presume que ya en la época griega se preparaba una pasta compuesta por frutos secos, almendras principalmente, y mieles, la cual servía a los deportistas griegos como producto energético para participar en las Olimpiadas. Más recientemente se han constatado datos históricos que aseguran que el turrón ya existía en la villa de Zenón, actual Gijón, en el siglo XVI. Los árabes fueron los que introdujeron este dulce, y así lo reconoce el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas del Turrón de Gijona y Alicante. A pesar de todo, existen diferentes versiones acerca del origen del turrón. Unas fuentes afirman que el turrón surgió tras un concurso propuesto por los árabes en el que se trataba de buscar un alimento nutritivo que se conservara en buenas condiciones durante una larga estancia y que fuera transportado fácilmente por sus ejércitos sin peligro de intoxicación. Otras fuentes, no obstante, afirman que el turrón surgió gracias a la elaboración por parte de un artesano de Barcelona, apellidado Turro, el cual realizó un alimento con materias primas abundantes de la región que sería un recurso indispensable en épocas de escasez y hambruna. Los defensores de esta versión derivan en que el nombre de turrón nace del apellido de dicho artesano. Esta versión, a pesar de su aparente sencillez, es la menos respaldada. El carismático gijonenco Fernando Galeana, quien dedicó muchos años de su vida a estos estudios, establece que la palabra turrón procede de torrar, que era una mezcla de miel y frutos secos que se cocía directamente en el fuego para dar una masa consistente y fácil de manejar. Existen más versiones, pero estas son las más expandidas hasta el día de hoy. En Gijona, un dato importante, existe incluso una leyenda que nos narra a modo de cuento cómo se originó el turrón, que dice de la siguiente manera. Por aquellos tiempos el rey contrajo matrimonio con una princesa escandinava, por lo cual ésta tuvo que venir a estas tierras dejando atrás su frío país de origen. La princesa se sintió muy triste al no poder disfrutar de los bellos paisajes de su país llenos de nieves perpetuas. El rey, desesperado por ver a la nueva reina decaída, para evitar su tristeza tuvo la idea de plantar por todos sus territorios alrededor del castillo miles de almendras. De este modo, cuando los almendros florecieron, sembraron el paisaje de tonalidades blancas, de tal modo que todo parecía nevar, y la princesa volvió a recuperar su felicidad. Los habitantes de Gijona, a partir de ese momento, aprendieron a recoger los frutos de las almendras y a tratarlos, elaborando así las primeras muestras de turrón y derivados. De esta manera acaba la leyenda. Hay otras ciudades como Toledo en las que también se tienen referencias históricas de la elaboración de turrón y mazapán, a pesar de que Gijona se erige como la ciudad del turrón y documenta históricamente su origen. Respecto a este tema, cabe destacar un libro de Francisco Martínez Montiño titulado Conduchos de Navidad, que data de 1584. Su autor era el jefe de cocinas de Felipe II y en el que se refleja ya la costumbre de comer turrón en las fechas navideñas ya en el siglo XVI. Hablaremos de la hostia. El pan destinado a la consagración eucarística se le llama comúnmente hostia, y aunque este término puede asimismo ser aplicado al pan y vino del sacrificio, se reserva más especialmente para el pan. Según Ovidio, la palabra viene de hostis, enemigo, hostibus adomitis hostianamen habet, porque los antiguos ofrecían a sus enemigos vencidos como víctimas a los dioses. Sin embargo, es posible que la hostia se derive de hostires, golpear, según se halla en Pacubio. El cacahuate o maní tiene una historia muy antigua, denominado científicamente como Arachi hipogaea. Es una planta prehistórica cuyo origen es América del Sur. Su fruto en legumbre penetra en el suelo para madurar y es considerado un fruto seco. El maní o cacahuate es conocido desde hace miles de años y su origen se encuentra en las regiones tropicales de Sudamérica hace 8.000 años. Esto se conoce gracias a Tom Dillingham, arqueólogo estadounidense que halló restos de cacahuate en Perú que datan de hace 7.800 años. Aunque también existe una teoría menos aceptada que indica que el origen del cacahuate está en Brasil. Posteriormente, gracias a los incas, se expandió el cultivo del cacahuate desde la costa andina del Perú al resto de regiones del continente sudamericano. De aquí, los colonizadores españoles, que lo vieron por primera vez en un mercado de la capital mexicana, Tenochtitlán, lo llevaron a Europa y África. El cacahuate, una de las plantas prehistóricas mejor conservadas, originaria de América del Sur, pasó a los actuales Estados Unidos antes de que los españoles llegaran a América.
Allí, pasado el tiempo, serviría para alimento de animales y de esclavos. Hasta la Guerra Civil Americana no comenzaron a comer cacahuates los blancos. Los estragos de la Guerra de Secesión, el hambre hizo que el cacahuate fuera conocido e incluso se aficionaran a ellos hasta el punto de que tanto los vencidos como los vencedores llevaban en sus amarras cacahuates y su planta de flor amarilla, como se le llamaba. Sin embargo, hasta el último cuarto del siglo XIX no fue, al menos en la parte norte de la Unión, sino una curiosidad gastronómica. Famosa es la crema de cacahuate en los Estados Unidos y otros países de América. Su implantación y éxito vino de la mano de un singular personaje, Barnum, dueño del circo más famoso de su tiempo, que en 1880 tuvo la ocurrencia feliz de vender durante el espectáculo bolsitas de cacahuate, de modo que esta golosina llegó a ser tan consecuencial al espectáculo como hoy lo son al cine las populares y riquísimas palomitas de maíz. Hablaremos de la miel. El néctar recolectado por las abejas es un producto de origen vegetal denominado polen. Es producido en flores de las más variadas especies vegetales y es procesado por las abejas hasta transformarlo en miel. La abeja colecta el polen de las flores que se adhiera a los pelos de su cuerpo cuando en contacto con los estambres, cepillándose con los peines tibiales y aglutinando los granos en pelotas o gránulos que son transportados en las pequeñas curvaturas de las patas posteriores, ricas en enzimas y mezcladas con néctar. Al término de estas transformaciones, esta masa es denominada pan de las abejas. Este pan de las abejas es utilizado entre ellas como alimento desde el periodo larval hasta el fin de su vida adulta. La miel siempre fue considerada uno de los elementos medicamentos más completos y nutritivos de que la humanidad tiene noción. Conocida desde la más remota antigüedad, se pierde en el tiempo el origen de su utilización para las más variadas finalidades por el ser humano. En España se recolectó desde la época prehistórica y una representación de esta actividad puede verse en la Cueva de Araña, en Vicor, Valencia. Pero fueron los árabes los que más huella han dejado, desde el andaluz, en toda España con sus elaborados a base de miel. Y en este caso daremos una nueva transformación para lo que vamos a realizar un turno. Hablar del azúcar es hablar de la caña de azúcar. El cultivo y extracción del azúcar no se desarrolla hasta la época de Napoleón. La ruta de la caña nació en Nueva Guinea y llegó hasta la India, de donde se extendió a China y el Próximo Oriente. Fueron precisamente los indios pioneros en probar su sabor. Las primeras referencias históricas del azúcar se remontan al año 4500 a.C. Mucho tiempo después, hacia el año 510 a.C., el azúcar llegó hasta Persia. A Europa llegó en el siglo IV a.C. gracias a los viajes y conquistas de Alejandro Magno a través de Asia. Más tarde los griegos la dejan en herencia a los romanos, que la denominaron sal de la India. En el siglo VII de nuestra era se marca un hito importante en la difusión del consumo del azúcar, pero son los árabes, tan aficionados al dulce, los que al invadir las regiones del Tigris y Éufrates descubren las infinitas posibilidades que presenta. Estos lo introducen en las zonas recientemente conquistadas, cultivando la caña de azúcar en Siria, Egipto, Chipre, Rodas y todo el norte de África. Es precisamente allí donde los químicos egipcios perfeccionan su procesado y lo refinan. Continúan la expansión de su consumo a través de los viajes de los comerciantes venecianos y un siglo más tarde, a través de las cruzadas a Tierra Santa, se da a conocer este alimento en todo el mundo cristiano. En este mundo tomaremos nuestros ingredientes que son huevo, hostias, almendras, maní, azúcar, esencia de vainilla y miel. Como un primer paso vamos a dar el tostado del maní para poder quitarle todas las cáscaras innecesarias y poderlas utilizar en la preparación. En este punto lo podemos hacer antes o justo cuando ya tengamos todos nuestros ingredientes y vamos a poner en punto nieve las claras de huevo. Ahora tomaremos una olla, un recipiente, algo para poder colocar el azúcar, tanto como la miel, y poder cocinar y hacerlo un almíbar hasta llegar a un tipo caramelo. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Desde que comenzamos a ponerlo al fuego debemos tener en cuenta estar meciéndolo en todo momento y estar pendientes de cada minuto que pasa. Si nos va 1 o 2,
en el momento de que ya esté el almíbar o ya el caramelo como tal, podría terminar quemándose de un momento a otro. Tenemos que tener mucho cuidado en ese punto. En este punto ya hemos mezclado lo que es el caramelo con las claras que hemos llevado a punto nieve. Se lo hace de la manera en la que nosotros ponemos en nuestro batidor y colamos el caramelo en forma de hilo y poder meciéndolo poco a poco hasta que pueda formarse una consistencia un poco más sólida, pero que no llegue a endurecerse todavía. Hecho este punto y haber colocado en el anterior paso nuestra esencia de vainilla, colocamos nuestros frutos secos, que sería nuestras almendras y nuestros manís, y mezclamos todo para poder ponerlo en un bowl. Dime si te vas conmigo, dime si te vas conmigo, dime que me vas a dar un beso hoy con la luna de testigo. Esperando pues estoy de que hacerlo hoy, déjame mostrar que soy, dame una señal y voy. Solo quiero que esta noche no exista límite para darte. Tocamos una base de papel mantequilla en la cual sería conveniente poner una capa de hoja de arroz, pero en este caso vamos a utilizar nuestras hostias y haremos una cama sobre la cual vamos a colocar nuestro turrón o nuestra mesa. Puesto casi todo nuestra mezcla o nuestro dulce ya elaborado, simplemente comenzaremos a expandir para poder poner una capa encima de la misma y poder taparla y poder dejar reposar para que pueda endurecerse en un lapso de 4 o 5 horas dependiendo del lugar en el que estén. Y así es como nos quedaría nuestro turrón. Podemos cortarlo en cuadritos o dependiendo de la forma en la que la queramos dar. Tomaremos un cuchillo muy fuerte y le daremos forma. Gracias. Dime que te embullas y que